Hola a todos, qué gusto tenerlos por aquí. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema verdaderamente fascinante que nos servirá como material de apoyo didáctico para nuestra clase de la universidad. Imagínense esto, vamos a hacer un viaje en el tiempo, rastrearemos la evolución de la narrativa visual empezando desde esos primeros trazos en las paredes de las cavernas hasta llegar a la locura mundial que es el manga hoy en día. Y ojo, la idea aquí no es solo aprendernos fechas históricas, sino entender de verdad cómo fue que construimos todo un lenguaje universal. Rápido, les cuento nuestra ruta académica para esta sesión. Empezaremos armando las bases con los códigos visuales, nos vamos a los orígenes y pioneros, pasamos por la industria estadounidense y los independientes. Luego, cruzamos el charco hacia la identidad europea, analizamos el fenómeno manga y cerramos en casa, con el cómic latinoamericano. ¡Vámonos! Sección 1. Definición y códigos visuales. La fundación del medio. A ver, antes de correr por la historia, necesitamos tener bien claro nuestro vocabulario básico para analizar cualquier narrativa gráfica. Y el punto de partida es preguntarnos, ¿qué es exactamente una historieta o un cómic? Para fines puramente didácticos, véanlo como una fusión espectacular. Es ese punto exacto donde el lenguaje escrito, o sea, la literatura, se junta y choca maravillosamente con el lenguaje icónico, las imágenes. Todo esto convive en un mismo espacio gráfico para contarnos una secuencia de eventos. Básicamente, son dos mundos creando un género narrativo completamente único. Ahora, para quienes apenas van empezando en este análisis, aquí les va una guía rapidísima de cómo interpretar los códigos visuales. Piensen que es como aprender un alfabeto nuevo. Primero tenemos las viñetas. Son esos recuadritos que nos marcan el paso del tiempo y arman la secuencia. Luego están los globos, que literal encierran las palabras o los pensamientos, dándole voz al dibujo. Las onomatopeyas son clásicas, son los sonidos escritos. Ya saben, un pum o un crash. Y por último, los personajes fijos, que funcionan como nuestra ancla para que la historia tenga continuidad. Facilísimo. Pasamos a la sección 2. Orígenes y primeros pioneros. De las cavernas al papel periódico. Es increíble ver cómo esas ganas de contar historias con arte secuencial siempre han estado en nosotros. Fíjense en este salto en el tiempo tan brutal. Hace 15.000 años ya contábamos historias en secuencia, solo que nuestro lienzo eran las paredes de cuevas como Lascaux. Pero bueno, el gran empujón tecnológico vino con la imprenta. Por ahí de 1842, un suizo llamado Rudolf Toffer sacó Obadiah Old Book, que es el gran precursor porque ya utilizaba viñetas en orden para contar algo. Fue un primer gran paso. Pero el verdadero parteaguas, el nacimiento definitivo del cómic moderno, llegó en 1896 con The Yellow Kid, en los periódicos de Estados Unidos. Richard Outcault dio justo en el clavo porque por primera vez metió todo el paquete completo, un personaje fijo, viñetas en orden y los textos directamente en la imagen usando los globos. Fue la chispa que detonó todo lo que estudiamos hoy en día. Sección 3. La industria estadounidense y los independientes. Superhéroes y rebelión. Vamos a ver cómo Norteamérica convirtió esto en un negocio gigantesco que, inevitablemente, generó una contracultura. La historia allá en Estados Unidos fue una auténtica montaña rusa. Arrancamos en 1938 con la famosísima Edad de Oro. Sale Superman y ¡boom!, el mercado explota. Pero en los años 50 vino una recesión moral tremenda. Literal culpaban a los cómics de la delincuencia juvenil y les impusieron una censura durísima llamada el Comics Code Authority. Afortunadamente, en los 60 llegó la Edad de Plata, donde Marvel salvó el día metiendo héroes con traumas, defectos y una psicología mucho más profunda y realista. Y claro, es súper importante contrastar lo que pasaba en el mercado principal de superhéroes frente a la rebelión independiente. Por un lado teníamos a los héroes comerciales, súper tradicionales, hipercensurados y siempre propiedad de las grandes corporaciones. Pero del otro lado, a finales de los 60, surgió el Comics Underground. Esta gente decía basta y se aventaron a hacer historias antisistema, tocando temas para adultos, con violencia, erotismo y, lo mejor de todo, peleando porque el talento conservara los derechos de su propio arte. Llegamos a la sección 4. Identidad europea, cultivando el noveno arte. Volamos hacia Europa para entender cómo sus identidades culturales formaron un estilo súper maduro y totalmente distinto. Resulta que después de la Primera Guerra Mundial, muchos gobiernos europeos se pusieron proteccionistas para que no les llegara tanto cómic estadounidense. ¿Y saben qué? Les funcionó de maravilla, porque esto impulsó estilos regionales únicos, súper arraigados a sus culturas. Así es como nacieron la bande Disney en Francia y Bélgica, con clásicos como Tintín, los increíbles fumetti italianos como Corto Maltés y los muy divertidos tebeos en España con Mortadelo y Filemón. Pero ojo, 1974 es el año clave. Fue entonces cuando publicaciones francesas como la revista Metal Hurlant cambiaron las reglas del juego y dijeron, esto es el noveno arte. A diferencia de la acción rapidísima gringa,
Ellos le apostaron a una calidad artística que te dejaba con la boca abierta. Pura ciencia ficción, mucha filosofía, cero censura y un enfoque totalmente dirigido a adultos. Demostraron que el cómic es, sin duda, una bellísima arte. Sección 5. El fenómeno manga. La invasión visual de Japón. Cambiamos radicalmente de estilo y continente para hablar del formato que, hoy por hoy, domina el mundo entero. 150.000. ¿Escucharon bien? 150.000. Ese es el número loquísimo de páginas que llegó a dibujar un solo hombre, Osamu Tezuka, conocidísimo como el dios del manga. Después de la Segunda Guerra Mundial, él revolucionó todo. Y aquí va una comparación súper interesante. Mientras el cómic europeo clásico usaba cuadrículas más rígidas, panorámicas y llenas de detalle, Tezuka metió el pie en el acelerador. Sus encuadres eran súper dinámicos, usaba ángulos de cámara de película y esas famosas líneas de velocidad que hacen que la experiencia visual sea un torbellino. Ahora, gran parte del por qué Japón es una potencia mundial radica en cómo organizan su industria. Son unos maestros de la segmentación. Clasifican sus historias al milímetro según la demografía. Tienen el Kodomo para los niños chiquitos, el Shonen y Shogo para los adolescentes con pura acción o romance, e incluso el Seinen y Yosei para adultos, con tramas que traen una complejidad psicológica tremenda. Literalmente, si vives en Japón, hay un manga diseñado a la perfección para ti. Y hay algo bellísimo socioculturalmente en Japón que no vemos tan fuerte en Occidente: el enorme poder femenino. Japón es el líder mundial absoluto en creadoras de cómics, las mangakas. Machiko Hasegawa abrió las puertas en 1949 y hoy tenemos a leyendas vivientes como el grupo Clamp, Naoko Takeuchi o Rumiko Takahashi. Las mujeres son literalmente la columna vertebral de varias de las obras más exitosas de toda la industria. Sección 6. Cómics latinoamericanos, sátira y realidad. Regresamos a nuestro propio continente para analizar cómo América Latina tomó todas estas influencias y las hizo muy suyas, adaptándolas a nuestra realidad. Y miren, la época de oro en México fue una verdadera locura industrial. A mediados del siglo pasado, la gente devoraba las historietas. La demanda era tanta que muchas salían a diario, forzando a los ilustradores a entregar hasta 20 páginas en un solo día. Como la necesidad es la madre de la invención, los artistas mexicanos empezaron a usar técnicas innovadoras como el fotomontaje. Imagínense mezclar fotos de actores reales con fondos dibujados a mano solo para poder mantener ese ritmo de locos. Pero si vemos a la región completa, notamos contrastes muy interesantes. Mientras el mercado mexicano se enfocaba más en sacar un volumen bestial y en el clásico melodrama popular, hasta que las malas prácticas de distribución lo ahogaron, el lado sudamericano, especialmente Argentina, tomó un camino súper distinto. Allá, aprovechando a los guionistas locales y al talento inmigrante europeo, el cómic se volvió súper literario. Le apostaron con todo a la sátira política y a la profundidad psicológica, usándolo como una herramienta poderosa para desafiar a las dictaduras de la época. Bueno, pues llegamos al final, pero nos toca mirar hacia el futuro. Hoy, las pantallas han borrado casi por completo las fronteras físicas de los países. Así que les dejo esta gran pregunta para llevarnos a la reflexión. Con el ritmo visual de película del manga, la calidad de museo del arte europeo y el motor comercial de Estados Unidos colisionando todos los días en Internet, ¿cómo se va a ver el próximo lenguaje visual global? Definitivamente es algo para quedarnos pensando. Ha sido un gustazo enorme poder facilitar este análisis con todos ustedes. Nos escuchamos en la siguiente clase.